Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. No temas, pues yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres, dice el Señor. Familia, feliz y bendecido jueves 29 de julio. Y nos acogemos hoy a la intercesión de Santa Marta. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 11, versículos 19 al 27 del evangelista San Juan. Muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús replicó: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: yo sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Respondió ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, hoy el Evangelio y la liturgia de la Iglesia nos presentan a esta hermosa figura de Santa Marta de Betania. Y Santa Marta nos muestra la riqueza de la vida cristiana. Dice la Sagrada Escritura que Jesús era bienvenido, acogido en la casa de Marta, Lázaro y María. Es decir, la verdadera vida cristiana consiste en la capacidad de acoger, de recibir. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo, el verdadero creyente en el Señor es la persona que sabe acoger, que sabe recibir a los demás. En este texto del Evangelio que leímos hoy, muestran a Santa Marta como una mujer llena de fe en expresiones o en esa expresión, yo sé que, dice aquí el Evangelio que Marta le dice a Jesús: yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo concederá. Y luego le dice: yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección del último día. Es decir, la verdadera vida cristiana consiste en la capacidad de la fe, en la capacidad de creer. El verdadero discípulo, el verdadero creyente, el verdadero cristiano es la persona que cree, es la persona que tiene fe. Pero conocemos a Marta popularmente, o lo que más conocemos de ella popularmente es por su capacidad de servicio. Y la Sagrada Escritura de los Evangelios dice que se excedía tanto en el servicio que Jesús tuvo que corregirla. Jesús le dijo: Marta, Marta, andas preocupada por muchas cosas. Es decir, la verdadera vida cristiana consiste en la capacidad de servir, de entregarse, de darse a los demás. El verdadero discípulo, el verdadero creyente, el verdadero cristiano es la persona que sirve, que se entrega, se dona, se preocupa por los demás. Pero va a decir el versículo siguiente a este evangelio que acabamos de leer, es decir, el capítulo 11, versículo 28 de San Juan, va a decir que Marta le dice a María, le dice a su hermana: el maestro está ahí y te llama. El maestro está ahí y te llama. Es decir, esa es la característica más importante que debe acompañar a todo misionero, a todo evangelizador. El verdadero misionero, el verdadero evangelizador es la persona que no se hace propaganda a sí misma, sino es la persona que lleva a que los demás
se acerquen a Dios. O sea, en toda misión, en toda evangelización, en toda predicación, el eco debe ser este: el Maestro está ahí y te llama. Jesús está cerca. Jesús viene por ti. Jesús te ama. Jesús quiere lo mejor para ti. Eres importante para Jesús. Es decir, Santa Marta hoy nos muestra en qué consiste la verdadera vida cristiana. La verdadera vida cristiana consiste en saber acoger, en la capacidad de creer, en la capacidad del servicio y en la capacidad de llevar el mensaje de Dios a los demás, la evangelización. Pero si uno empieza a vivir, o si una persona empieza a vivir una de estas 4 características, poco a poco va a ir descubriendo las demás. Por ejemplo, la persona que empieza a trabajar la fe se va a dar cuenta que es necesario compartir esa fe, que es necesario transmitir esa fe, que no se puede quedar con esa fe, y termina evangelizando, termina anunciando esa fe a los demás, termina compartiendo esa fe. Eso es lo que se llama evangelizar. Por ejemplo, la persona que empieza a trabajar la acogida se va a dar cuenta que no solamente se puede quedar en recibir y recibir personas, recibir y recibir a las personas, sino que necesita hacer algo más por ellas y termina sirviendo. Por eso de la acogida al servicio solo hay un paso. Por ejemplo, la persona que empieza a trabajar el servicio se va a dar cuenta que no solo es necesario, que no es suficiente únicamente con aliviar las necesidades materiales, temporales, pasajeras, superficiales de las personas, sino que el verdadero servicio, el servicio más grande, es que conozcan a aquel que les puede aliviar verdaderamente, a aquel que les puede sanar verdaderamente, a aquel que les puede alimentar verdaderamente para la eternidad, y termina evangelizando. Recordemos ese hermoso ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Ella tenía un propósito cuando empezó como misionera de la caridad. Un propósito la movía solamente a ella: servir a los indigentes, es decir, a las personas más olvidadas, a las personas que no tienen valor para el mundo. Y de ese camino del servicio, en ese camino del servicio, el Señor la llamó a evangelizar. Qué hermoso esto. Santa Marta hoy entonces nos enseña y nos invita a que si empezamos a abrirle la puerta a una de esas 4 características, a que si empezamos a trabajar una de estas 4 características en nuestra vida, que son necesarias las otras características, que es necesario que vivamos no solamente una, sino que también vivamos las demás, o sea, que vivamos la fe, que vivamos la acogida, que vivamos el servicio y que vivamos la evangelización, que le abramos la puerta a estas 4 características para que la presencia del Señor llegue a su plenitud en nosotros. Familia, feliz y bendecido jueves. Felicitación a todas las personas que tienen el nombre de Marta, todas las mujeres que llevan el nombre de Marta. Que la intercesión de Santa Marta de Betania hoy nos acompañe. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Chao, un abrazo para todos. Les recuerdo, hoy 4:30 de la tarde, jueves 4:30 p.m., hora de Colombia, hora santa. Dios les bendiga.